rústico pesebre del niñito Jesús, las estrellas del cielo le destellan su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació, y humilde la cuna en que Él descansó. Es Jesús mi Señor, adorarle yo quiero con sincero amor. Mi corazón pequeño hoy su cuna será, y allí Jesucristo bienvenida tendrá. Buenas tardes, hermanos. Pues demos gloria y honra a nuestro Dios por cumplir su fiel promesa de enviar al Salvador al mundo, a su Hijo Jesucristo por amor, y darle muchísimas gracias por haber podido en nuestras vidas experimentar esa relación personal y esa paz que solo Él sabe dar a cada uno de nosotros. Pues bendiciones, hermanos. Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación.
verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Buenas tardes a todos, un día más, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a esta reunión virtual en la que continuamos con nuestras reflexiones, esta vez en torno a la Navidad. En estos días de celebración navideña que, bueno, para muchas personas no pasan de ser una ocasión festiva, de banquete familiar y, bueno, poco más, ¿verdad? Pero nosotros tenemos siempre presentes en nuestro corazón al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador nuestro que es. Y estos días para nosotros pues son un recordatorio especial de su venida a este mundo, como sabemos, y de su obra, una obra que no exageramos en absoluto cuando afirmamos que es el acontecimiento más extraordinario y trascendental que ha sucedido en esta tierra. Y tampoco es exagerado decir que las personas que más han podido penetrar en la comprensión de la misma, pues que siempre han quedado perplejos ante la magnitud de su sabiduría, de su perfección, y de la que solamente han podido alcanzar a arañar nada más que la superficie. Como decía el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto lo encontramos en la epístola a los Romanos, el capítulo 11, de 33 al 36. Y si bien se puede decir que dentro del escenario de nuestro mundo la obra de salvación del hombre empezó con el nacimiento de aquel bendito niño de Belén, dicha obra traspasa los límites del tiempo y del espacio. Veíamos recientemente también en 2 de Timoteo 1, 9 y 10 cómo Dios nos salvó antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y el apóstol Pedro, hablando en esta línea, pues también él dice que este plan de salvación se gestó en los designios eternos de Dios. Y después de hablarnos del incalculable precio que pagó para nuestra salvación, que no es oro ni plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Eso está en 1 de Pedro 1, 19 y 20. Y vemos que en ambos pasajes, tanto Pablo como Pedro, hablando de los propósitos eternos de Dios en cuanto a la salvación, también nos dicen que ya se han manifestado, y que se han manifestado en la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese niño pequeño de Belén, que nació en tanta humildad y con tanta sencillez, que hizo su entrada en nuestro mundo. Y sin embargo, y siendo que con la obra de la cruz terminada nuestro Señor Jesucristo eliminó la barrera del pecado que mantenía al ser humano separado de Dios,
Aún quedan aspectos futuros que han de acontecer en nuestro mundo, como es, por ejemplo, su reinado sin fin sobre la casa de Jacob. Es un reinado que continuará por la eternidad. O sea que de eternidad a eternidad es la obra de nuestro Señor. Y esto, de lo que venimos hablando, esto se cita, entre otras cosas, en Lucas 1, del 32 al 35, que es el pasaje bíblico que tenemos hoy en consideración, acerca del extraordinario y singular anuncio que el ángel Gabriel le dio a María. Aunque vamos a leer un poco más atrás, desde el versículo 26, para situarnos mejor en el contexto. Leemos entonces desde Lucas, desde el 1 del 26 al 35. Dice así: al sexto mes, es el mes de la concepción de Juan el Bautista, está hablando, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahora seguimos con nuestros textos. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, después que el ángel le dijo a María que el nombre del niño debía ser Jesús, que significa Jehová es salvación, le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Estas palabras del ángel describen unas cualidades únicas acerca de la persona de la que está hablando. Este será grande. Y no bastaría decir que aquella persona que visitó nuestro planeta hace 21 siglos fue grande, porque todos cuantos han pasado por este mundo y que han sido grandes, pues a su muerte dejaron de serlo. Aunque muchos de ellos hayan dejado un legado importante, sin embargo, este de quien habló Gabriel, aparte de haber dejado el legado más importante que nadie haya podido dejar jamás, que es nuestra salvación, aún sigue siendo grande y jamás dejará de serlo. Pero este que sería grande, ¿hasta qué punto lo sería? El ángel nos dice que sería llamado Hijo del Altísimo. Y como también dice el versículo 35, será llamado Hijo de Dios, lo cual viene a ser equivalente y que hace imposible poder dar una descripción adecuada de su grandeza, porque las palabras no alcanzan. Nuestro Señor Jesucristo, en Él está la medida de la grandeza superlativa. Leemos en las Escrituras acerca de los hijos de Dios, pero este destaca y sobresale infinitamente sobre todos. Hay que tener en cuenta que el Hijo de Dios, lo es en un sentido único y exclusivo. Fijémonos cómo entendían este concepto de Jesús como Hijo de Dios sus contemporáneos. En cierta ocasión sucedió que le rodearon a Jesús los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Lo leemos en Juan 10, el versículo 24. Y Jesús les contestó que se lo había dicho ya. Podemos leer este capítulo 10 entero y veremos todo el contexto, ¿verdad? Pero está diciéndolo, en resumen, viene a decir que lo que os voy a decir, que es que le contestó que ya se lo había dicho, pero que ellos no querían creer y que Jesús estaba afirmando categóricamente que Él era el Cristo, es decir, el Mesías prometido. Pero ellos no podían recibir sus palabras, ¿por qué? Porque no pertenecían a su rebaño. Y los que sí pertenecen, estos no tienen ninguna dificultad en recibir su testimonio, los cuales le han sido dados por su Padre, a los cuales Él protege y les da vida eterna. Y hasta aquí, los oponentes del Señor, pues parece que iban tolerando las explicaciones del Señor Jesús, hasta que, haciendo clara referencia a Dios el Padre, les dijo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Fue entonces que tomaron piedras con la intención de apedrearle. Y cuando nuestro Señor les preguntó por cuál de las buenas obras que les había mostrado de parte de su Padre le querían apedrear, fijaos cómo insiste por parte de su Padre de una manera exclusiva en este discurso, ¿verdad? ¿Por cuáles de las obras me queréis apedrear? Y le respondieron que no era por sus obras, sino ¿por qué? Porque siendo hombre se hacía Dios a sí mismo. Cuando Él dice: soy hijo de Dios, está haciendo referencia a sí mismo como Dios.
ser igual a Dios. Y vemos en la palabra de Dios algunas referencias a personas, por ejemplo, que atribuyen honores divinos a quien no corresponde y de inmediato son corregidos por los verdaderos siervos de Dios, como por ejemplo Pablo y Bernabé en Listra, que cuando sanaron a aquel hombre en Hechos 14, podemos leerlo, que quisieron ofrecerle toros y guirnaldas y les costó su trabajo impedírselo. O Juan, que quiso adorar a un ángel y este se lo impidió diciéndole que no lo hiciese, sino que adorase solamente a Dios. En el Apocalipsis lo vemos 2 veces, en 19:10 y 22:9. Sin embargo, Cristo no trata de corregir a sus oponentes como si le hubieran entendido mal sus afirmaciones. Más bien lo que da la impresión es que Jesús está dirigiendo la conversación de manera intencionada hacia ese punto a aquellos que le habían preguntado si era verdaderamente Él el Cristo. Y lo vuelve a ratificar y les dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decir, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Está equiparando lo que ellos entendieron bien, que era igual a Dios, te haces igual a Dios. ¿Por qué? Porque dije, Hijo de Dios soy. O sea, ser Hijo de Dios se entiende, para ellos lo entendían como afirmar que era Dios mismo. Y Él no les corrige. Aquí, por ejemplo, se asocia de manera natural, cuando pensamos en padre e hijo, pues como que el padre es mayor en edad, en conocimientos, en experiencia y demás. Pero hemos de situarnos en la manera en que los contemporáneos de Jesús entendían más bien este concepto. Ellos, la manera que lo entendían era más bien como cuando aquí se dice a alguien, bueno, este es hijo de su padre, o este es igual que su madre, ¿no? Está dando a entender no tanto las diferencias de edad, sino el gran parecido, ¿no? El gran parecido en expresiones, el parecido físico, parecido de carácter. Y realmente tenemos en la Escritura, como cuando habla del Hijo de Dios en Hebreos 1:3, dice que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de la misma sustancia de Dios. Y bueno, aquellos judíos escandalizados, indignados, habrían estado en lo cierto de que tal pretensión era una blasfemia si en verdad el Señor Jesucristo no fuera Dios. Así que esta es la grandeza indescriptible del Señor Jesús, como dijo el ángel Gabriel, que después de anunciar que sería grande, después continúa diciendo, como hemos visto, que será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y aquí nos encontramos con la sorprendente afirmación de que Jesús, el Hijo del Altísimo, lo es también de David, del rey David, descendiente de David. O sea que tenemos por un lado que es Dios perfecto y hombre perfecto al mismo tiempo. Y esto responde a la pregunta enigmática que se hizo Salomón, que era el sucesor inmediato al trono de David, rey de Israel, cuando dijo en 2 de Crónicas 6:18, ¿mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Así que la pregunta era, pues ¿cómo podrá habitar Dios con el hombre en la tierra? Aquel que ha creado de la nada cielos y tierra, el universo. Y esto haya su explicación en la persona de Cristo el Señor, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y aquel que habrá de recibir el reino, porque el Señor Dios le dará el reino de David, su padre. Lo cual aún está en espera de cumplirse, conforme a la promesa que Dios le dio a David, rey de Israel, por medio del profeta Natán, quien, entre otras cosas, le dijo, según vemos en 1 de Crónicas 17, del 1 al 15, dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. David comprendió ante semejantes promesas un rey eterno. ¿Quién puede ser este si no es Dios? Pues David comprendió que aquel descendiente sería mucho mayor que él, que no podía ser otro que el rey Mesías prometido. Y esto lo expresó en el importante Salmo 110, ahí donde dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sentado a la diestra de Dios. ¿Quién puede estar sentado a la misma altura que el Dios creador, si no es su propio Hijo? Bueno, este salmo y este versículo en particular es citado en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, incluyendo también a nuestro Señor Jesucristo, cuando
confrontando a sus oponentes, les dijo, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Esto en aquella mentalidad era impensable. Impensable que un descendiente llamase a sus mayores Señor. Perdón, al contrario. No se podía asumir que el sucesor fuera mayor que el antecesor, ¿verdad? Y aquí en este pasaje vemos como, en este Salmo 110, vemos como David llama a un descendiente suyo Señor. Le llama Señor porque lo reconoce su superioridad por encima de él. Y al final, el Señor llegará a establecer un reinado de absoluta justicia y paz, no solamente sobre aquella pequeña nación de Israel, sino sobre toda la tierra, sobre el universo entero. Y en lo que el autor de Hebreos llama un reino inconmovible. Jesús dijo, antes de su ascenso a la diestra del Padre, unas palabras muy importantes que leemos en 28-18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto se ha de cumplir en plenitud sobre cielos y tierra, porque si bien Cristo reina ya, de hecho, en los corazones de sus redimidos, de sus hijos, aún permite que poderes opuestos actúen en el mundo en el momento presente, porque todavía el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar y aún sigue siendo el príncipe de este mundo. Pero llegará el día en que Cristo someta bajo sus pies a todos sus enemigos y toda oposición quede suprimida. Leemos en 1 Corintios 15, el 25 al 28, que es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y la verdad es que desde que se introdujo el pecado en el mundo, la necesidad de un gobierno justo y pacífico siempre ha sido la necesidad más apremiante. Pero a la vez es algo imposible de conseguir, no solo por la influencia de Satanás y de sus agentes, sino porque este enemigo mortal del hombre, irónicamente, encuentra en su víctima un aliado perfecto para realizar sus destructivos propósitos, que se resumen en arrastrar consigo al ser humano a la perdición eterna. Y es paradójico y es un indicativo de la lamentable condición humana, la fortísima oposición que encuentra el Señor Jesucristo en aquellos por quienes ha pagado el altísimo precio de su sangre para rescatarles de tal estado de perdición. Alguien dijo con acierto que aquel que muerde la mano que le da de comer, lame la bota que lo patea. Y es terrible, pero esta es una condición humana, resistir al que nos ama y estar de parte del que nos oprime. Que Dios nos ayude para seguir bien aferrados a nuestro Señor. Vemos claramente cómo la causa de la terrible situación mundial se debe a la condición incorregible del corazón humano, que está cargado de maldad, por más que se quiera disimular, y nuestro corazón es potencialmente capaz de los peores delitos. Pero sin lugar a dudas debemos estar plenamente persuadidos, porque la palabra sí lo enseña, que el Señor Jesús vendrá a establecer su reinado de absoluta justicia, de absoluta paz, pero no va a ser sin trauma ni dolor previo, porque no se puede establecer un reino de perfecta justicia en tanto que el hombre siga aferrándose a su pecado. Y esto lo podemos ver en el mismo Salmo 110 antes citados. Os animo a que lo leáis porque será una situación traumática en el Salmo 2. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan en Apocalipsis de que el Señor no va a encontrarse cuando vuelva con los brazos abiertos de toda la gente, sino con una fuerte oposición que como digo, que en un mundo que tal y como está, pues está muy lejos de recibirle calurosamente. Esto es lo que esperan algunos, que sostienen que antes del regreso del Señor vendrá un gran avivamiento mundial. Pero cuando vuelva el Señor se volverá a encontrar, como sucedió en su primera venida, que sus conciudadanos le aborrecían, que enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Esto lo vemos en Lucas 19:14, en la parábola de las 10 minas.
Y en el Salmo 2, los versículos 2 y 3 dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y si bien esto ya tuvo su cumplimiento cuando vino el Señor la primera vez, que se juntaron Herodes, Pilatos, y se juntaron los gobernantes de entonces para acabar con él, pues esto volverá a suceder cuando Él venga, pero entonces toda oposición será eliminada. Bien, sigue el pasaje del anuncio de Gabriel a María, concluyendo que el reinado del Mesías, el Salvador, pues será un reinado eterno, y a continuación, ante la perplejidad de María, aquella joven virgen que, aunque parece que, al contrario que Zacarías, creyó al ángel, pues no se podía explicar cómo podía suceder lo que de manera natural es imposible, quedar encinta sin la intervención de un hombre. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos que es milagrosa de principio a fin, si es que se le puede poner un fin, porque desde su concepción y entrada a este mundo hasta su ascensión en gloria, aquel que está por encima de las leyes naturales que ha establecido, pasó por este mundo de una manera gloriosa y sobrenatural, y entró en el mundo por medio de la acción poderosa del Espíritu Santo. La encarnación del Verbo Eterno es una verdad cardinal de nuestra fe, y desde su concepción en el seno de María, el eterno Hijo de Dios se revistió de naturaleza humana para ser, en su identificación con la humanidad, el sustituto perfecto y válido para nuestra redención. Un sustituto que, además de ser perfecto y justo, pues tenía que ser capaz de pagar la incontable deuda de toda la humanidad contra Dios. Tenía que ser, no podría ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si su persona no valiese más que todas las personas del mundo juntas. Y este no puede ser otro que Dios. Dios y hombre en una sola persona. Y vemos con todo esto que el anuncio de Gabriel es de una trascendencia capital, pues aquel que vino a nacer en este mundo, como hemos dicho al principio, ¿no?, en la mayor sencillez, en la mayor humildad, no es otro que el Mesías Salvador, el mismísimo creador del universo, y de quien depende nuestro destino eterno en función de cuál sea nuestra respuesta hacia Él. Pongámonos pues a sus pies un día más, agradecidos por tanto que Él hace por toda la humanidad, por nosotros, por sus hijos en particular. No podemos hacer otra cosa que adorarle, honrarle y ponernos a sus manos, como lo hizo María. He aquí la sierva del Señor, como dijo Manuel recientemente también. Pongámonos a sus pies para decir que su voluntad sea hecha en nuestras vidas sin ninguna cortapisa. Que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Oscura, la estrella alumbró, como fue anunciado, el Salvador llegó. Aquella promesa del Señor para librar al pecador, Cristo nació. Pobre pesebre duerme el Rey de Israel. Es frágil y pequeño, mas lleno de poder. Un día en la cruz Él morirá, muerte y pecado vencerá. Mi Salvador. Honra y alabanza
príncipe de paz. Será el Rey de justicia por la eternidad. Cuán admirable es nuestro Dios, quien se hizo hombre por amor. El gran yo soy. Está aquí, su gloria contemplar, demos honra y alabanza, por siempre reinará, por siempre reinará.